empiezo con la grabación. Ya, muy bien, entonces ya está la grabación. Como les decía, hoy vamos a continuar con el avance, vamos a comenzar el día de hoy, ¿no? O mejor dicho, avanzando, ¿no? Lo que es la unidad número 3, ¿no? El día de ayer habíamos terminado la unidad 2 que hablábamos, ¿no? De la investigación de mercados, hemos visto, ¿no? Su definición, hemos visto su clasificación, algunos aspectos, ¿no? Recordando la parte de la segmentación. Y bueno, ¿por qué es importante, no? Y qué utilidades tiene, ¿no? La investigación de mercados en general, ¿no? Donde les decía, ¿no? Que se tiene que adherir al proceso, ¿no? Es un proceso que lleva bastante tiempo, existen diferentes metodologías, ¿no? Entonces, complementando todo eso, ¿no? Que hemos visto el día de ayer, hoy vamos a abarcar lo que es el proceso de cómo se lleva la investigación de mercados, ¿ya? Entonces, profundizando un poco más y complementando, ¿no? Lo que les decía ayer, les decía, ¿no? Que todo este proceso tiene que ser sistemático, es decir, se tiene que seguir una serie de pasos, ¿no? Para poder obtener una determinada información, ¿no? A partir de la definición de problemas y objetivos. Esto con el fin, ¿no? De utilizar esa información, filtrarla, ¿no? Y utilizarla para algún tipo de fin, ¿no? Eso es, en esencia, ¿no? Lo que hace la investigación de mercados, ¿no? Entonces, para poder lograr todo eso, vuelvo a repetir, todo esto tiene que ser de forma sistemática, ¿no? A través de un proceso que nos permita, obviamente, tener el mejor filtro de información y la información de la forma más ajustada posible, que nos sea útil al momento de tomar una determinada decisión, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta acá, dentro del proceso, ¿no? Entonces, dentro de lo que es ya la actividad real, ¿no? Al momento de llevar a cabo el proceso de investigación de mercados, obviamente, ¿no? Muchas veces no se sigue al pie de la letra, ¿no? Tal vez esta serie de pasos que vamos a ver dentro de esta unidad, ¿no? Pero dentro de los recomendables está seguirla siempre, ¿no? Sobre todo, como les dije anteriormente, conseguir los resultados, ¿no? O la información más precisa, ¿no? Para, obviamente, una mejor toma de decisiones, ¿no? Entonces, es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Factores ajenos a todo este proceso existen evidentemente, como ser el tema de tiempos, las personas que se van a encargar del proceso, las personas que toman decisiones, el tema, ¿no? De la inversión económica que se va a tener a disposición para el proceso de investigación de mercados y diferentes factores, pero creo que los que acabo de mencionar son los más importantes que, bueno, van a afectar este proceso, ¿no? En general de investigación de mercados, ¿no? Entonces, eso simplemente, ¿no? Para que lo tengan ahí en cuenta, ¿no? El tema de tiempos, el tema, ¿no? De inversión económica, también las personas que van a llevar a cabo todo este proceso, ¿no? Como hemos visto en la unidad 1, recordarán, es muy importante, ¿no? Que la subjetividad de las personas encargadas dentro de este proceso siempre va a estar presente, ¿ya? Hablando en específico, ¿no? Con lo conocido que es la selección, ¿no? Muy subjetiva, ¿no? Que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, analizamos tal vez un problema en específico de una organización X, ¿no? Nosotros podemos verlo, ¿no? De diferente forma, ¿no? Incluso podemos considerar cada uno de nosotros de forma independiente una alternativa de solución muy, pero muy distinta. Y de la misma forma, analizar el problema de diferente forma, ¿no? Nosotros o yo, por ejemplo, puedo considerar un problema, ¿no? Y verlo de una forma diferente, enfocando tal vez el problema por un camino y ustedes por otro camino lo pueden considerar, ¿no? Entonces, es una situación ahí tal vez la más destacable, ¿no? Dentro de lo que es este proceso, la subjetividad, ¿no? Que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Dentro de lo que es todo lo que vamos a ver, en el proceso en general, se trata de alcanzar tal vez la objetividad, ¿no? Obviamente con el fin de que esta investigación sea lo más útil posible, ¿no? Para nosotros como empresa, ¿no? Obviamente no existe la objetividad absoluta, ¿no? Siempre vamos a estar ahí determinados, ¿no? Por algún tipo de subjetividad o algún criterio, ¿no? Que va a afectar en nuestras decisiones, ¿no? Entonces, lo que buscamos es simplemente, ¿no? Disminuir un poco el margen, ¿no? Entonces, eso ya abarca, ¿no? Temas sobre todo, ¿no?
de un tema humano, ¿no? Tema de lo que, cómo es la organización, ¿no? En sus recursos humanos y demás cosas, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa aparte, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, como les decía, ¿no? Chicos, acá es las etapas de este proceso, ¿no? La sistematización de toda esta parte, ¿no? Que nos va a permitir realizar el proceso de investigación de mercados, ¿no? Entonces, como ya les dije, factores externos también ya les mencioné. Entonces vamos a abarcar qué pasos son los más sugeridos, ¿no? Al momento de llevar el proceso de investigación, ¿ya? Entonces, esta es una serie de etapas, ¿no? Que vamos a ver acá, bastante sintetizada, podemos decir. Es decir, son las más genéricas, ¿no? Y que generalmente muchas organizaciones, ¿no? Incluso, ¿no? En procesos de investigación que ustedes pueden realizar dentro de su capacitación económica, como están ahorita, se realiza de esta forma para recolectar información, ¿no? Obviamente puede existir actividades que pueden subdividirse dentro de cada esta etapa, convertirse en etapas mucho más precisas, ¿no? Y específicas, pero eso ya recae, vuelvo a repetir, en la organización, en la capacidad económica y también en el tema de los tiempos, ¿no? Para el proceso investigativo, ¿no? Entonces, ahí tenemos el proceso que vamos a ver a continuación, ¿no? Bien, entonces, etapas, ¿no? Entonces, criterios tal vez iniciales, ¿no? Antes de ver toda esta serie de pasos, ¿no? Que vamos a abarcar durante la unidad número 3, ¿no? Algunos puntos, ¿no? Primeramente, decimos en primer lugar, ¿no? Que cada organización tiene que estudiar su entorno continuamente utilizando un sistema de monitorización, ¿no? Entonces, como hablábamos el día de ayer, ¿no? Va a ser muy importante todo este proceso de investigación de mercados para estar constantemente conociendo, ¿no? Todo el entorno donde nosotros trabajamos. Eso también lo veíamos en la unidad uno cuando les mencionaba, ¿no? El aspecto, ¿no? De que existen variables que nosotros no podemos controlar y el tener un buen filtro de información que obviamente nos proporciona el sistema de información de marketing, nos permite simplificar mucho, ¿no? La afectación que pueden tener estos factores externos a nosotros, ¿no? Y obviamente que no son controlables, ¿no? Entonces, el entorno es uno de ellos, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? En la unidad número uno, ¿no? Muy importante, ¿no? En segundo lugar, podemos decir, antes de ver el proceso, decimos, el objetivo principal de un sistema de monitorización es proporcionar información operativa a la gerencia. Esto con el fin, obviamente, ¿no? De mejorar lo que son las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, hablando de la gerencia, nos referimos en la parte de marketing principalmente, ¿no? Que la investigación de mercados va más de la mano, ¿no? Con esta parte, ¿no? La investigación de mercados con el marketing, ¿no? Eso es muy importante recordarlo, ¿no? Número 3, esta información, la que vamos a recolectar a través del proceso, ¿no? Como ya se imaginarán, va a permitir evaluar si los actuales resultados operativos alcanzan los objetivos, ¿no? De rendimiento. Es decir, ¿no? Este proceso de investigación de mercados nos puede permitir comparar, ¿no? Algunos indicadores, algunas métricas que la empresa pueda definir en diferentes actividades en general que nos permitan mejorar, ¿no? El tema del control, ¿no? Como ya hemos visto también en la unidad número uno, ¿no? Muy importante, ¿no? Número 4, dice, si la legislación tiene algún impacto sobre el gasto de consumidores u otros intereses de la industria, ¿no? Entonces, esto hablando de un factor más que todo económico, ¿no? Y también a nivel legal, ¿no? La afectación que va a tener esto dentro de lo que es todo este proceso investigativo, ¿no? También hablamos, ¿no? De si ocurren, perdón, cambios en los valores o estilos de vida en los consumidores, ¿no? Y por último, ¿no? Si a los competidores están implementando algún tipo, ¿no? De alguna nueva estrategia, ¿no? Algún criterio también del por qué es importante el proceso de investigación de mercados, ¿no? Todo esto ya lo hemos ahondado, ¿no? El día de ayer, ¿no? Cuando veíamos la unidad número uno principalmente, ¿no? Entonces, aquí sintetizando un poco, ¿no? Algunas actividades, ¿no? Del por qué es importante este proceso, ¿ya? Entonces, dicho esto, ahora lo que nos tocaría ver es simplemente, ¿no? La serie de etapas, la serie de pasos que tenemos, ¿no? Para llevar el proceso de investigación de mercados, ¿ya? Entonces, aquí de forma muy resumida, ¿ya? Al final de la unidad vamos a ver, según cada paso que vayamos explicando, al final vamos a ver todo un flujo más desarrollado, más grande, más ampliado, que bueno,
tiene estos 5 pasos en primera instancia, ¿no? Y bueno, más cosas ahí profundizadas, ¿no? Entonces, primeramente, ¿no? Como primer paso, siempre en la parte de investigación de mercados, chicos, tiene que entrar la definición del problema y los objetivos de la investigación, ¿ya? Entonces, recordarán también dentro de lo que es la clasificación de la investigación de mercados, veíamos, ¿no? La exploratoria y la concluyente, ¿no? Esos eran los tipos de investigación de mercados según la metodología, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la investigación de mercados concluyente, recordarán, teníamos la descriptiva y la causal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Podemos decir lo siguiente. Para la investigación exploratoria y para la investigación descriptiva, aquí entra estos dos pasos, ¿ya? Es decir, definir problema y definir objetivos de investigación, ¿ya? Ahora, si hablamos por otra parte de una investigación causal, ¿no? Recordarán, les decía, ¿no? Es la investigación más compleja de realizar debido, ¿no? A cómo recolectar la información. Entonces, en ese tipo de investigación, chicos, ¿no? Es muy estrictamente necesario que aparte de plantear problema, ¿no? Objetivo, también se tiene que plantear lo que es conocido como hipótesis, ¿ya? Ahí sí es muy, pero muy estrictamente necesario que se plantee, ¿ya? No es que en los dos primeros, en la investigación exploratoria y en la investigación descriptiva, no se pueda plantear. Sí se puede, ¿ya? Si es realmente necesario y si vemos importante, ¿no? O destacable plantear una hipótesis para, obviamente, el problema que vamos a plantear para este proceso de investigación de mercados, ¿no? Entonces, simplemente para concluir esa parte, ¿no? En la investigación exploratoria y descriptiva, va a depender mucho, ¿no? De las personas encargadas del proceso de definir, obviamente, si van a plantear una hipótesis, ¿no? Pero en la investigación causal sí o sí es obligatorio el tema de plantear hipótesis, ¿no? Porque ahí hablábamos, ¿no? Recordarán ayer de un tipo de investigación que va a analizar una causa y un efecto. Y para poder analizar todo eso necesitamos variables, ¿no? Y las variables van a dar lugar a lo que es el planteamiento de hipótesis, ¿no? Entonces ahí sí es estrictamente necesario plantear la hipótesis, ¿no? Entonces en las otras dos sí se puede plantear como una posible alternativa de solución o cómo vamos a solucionar el problema, ¿no? Pero no vamos a evidenciar una relación directamente de causa y efecto, ¿no? Como sucede en el último proceso de investigación, que es la causal, ¿no? Bien, eso como primer paso. Vamos a hablar, obviamente, más profundamente, ¿no? De cómo se define el problema, los objetivos y demás cosas, ¿no? Bien, entonces, número 2. Tenemos acá el desarrollo de las fuentes de información, ¿ya? Entonces recordarán también, ayer eso hemos visto, ¿no? En la clasificación de investigación de mercados, según las fuentes de información a utilizarse. Aquí ya hacemos una mezcla, ¿no? De todos los tipos de investigación de mercados que hemos visto ayer. Entonces, en este segundo paso, directamente, ¿no? Es cómo vamos a recolectar la información y qué tipo de fuentes vamos a utilizar. Recordarán ayer teníamos, según esa metodología o según esa clasificación, dos tipos de fuentes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ¿no? Las fuentes primarias, simplemente para hacerles recuerdo, saben muy bien, ¿no? Que son las fuentes que el investigador va desarrollando desde cero, ¿no? A través de diferentes técnicas de recolección de información, ¿no? Y por otro lado, las fuentes secundarias son las fuentes que ya están hechas, ¿no? Por diferentes instituciones, organizaciones, ¿no? Y bueno, ahí tenía su subclasificación, ¿no? Que también hemos visto ayer. Entonces, no se preocupen también cuando lleguemos a esta etapa, ¿no? Al momento de explicarlo, también lo vamos a volver a mencionar, ¿no? Pero ahí se sugiere toda esa actividad, ¿no? El desarrollo de las fuentes de información, ¿no? ¿Qué fuentes vamos a utilizar, ¿no? Entonces, para el número 3 tenemos la obtención de la información, ¿no? Utilizar técnicas de recolección de información ya de forma real, ¿no? Entonces, como les dije también ayer, es necesariamente tal vez obligado al final que utilicemos fuentes primarias, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo vamos a obtener la información? A través de diferentes técnicas e instrumentos, ¿no? Entrevistas, encuestas, observaciones, uso de cuestionarios, uso de métricas, uso de algunos intervalos, ¿no? Para poder definir
cuál va a ser nuestro filtro de información, ¿no? Entonces, todo eso abarca, ¿no? En la parte número 3, la obtención de la información, ¿no? Entonces, aquí, chicos, ¿no? Tal vez en las siguientes unidades, ¿no? Vamos a desarrollar de sobremanera lo que es el desarrollo de las fuentes y la obtención de la información, ¿no? La unidad número 4 es métodos o técnicas de recolección cualitativa. La 5 es métodos de recolección de información cuantitativa, ¿no? Y la 6 es métodos de recolección mixta, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo más fuerte, ¿no? Que necesitamos abarcar dentro de lo que es esta parte de investigación de mercados, ¿no? Entonces, eso es lo que más vamos a profundizar en las siguientes unidades, ¿no? Entonces, también aquí lo vamos a abarcar y lo vamos a mencionar, obviamente, ¿no? Ese sería el tercer paso, ¿no? Entonces, número 4, luego obviamente, como ya se imaginarán, tenemos el análisis de la información, ¿no? Entonces, aquí ya una vez hecho el filtro, ¿no? Al obtener la información, se tendrá que analizar, ¿no? Entonces, se tendrá que sintetizar, ¿no? En diferentes mecanismos, principalmente que nos proporciona, ¿no? La estadística, recordarán, ¿no? Tablas de distribución, gráficos, ¿no? Y si es necesario, podemos apoyarnos, ¿no? En la parte de inteligencia, ¿no? Es decir, softwares tecnológicos, plataformas CRM, ¿no? Programas que nos permiten sintetizar de mejor forma la información y darnos algunos indicadores, ¿no? Para, obviamente, una mejor toma de decisiones, ¿no? Y bueno, con eso en mente, pasamos al quinto paso, que es la presentación de los resultados, ¿no? O donde obviamente se tiene que presentar de una forma que sea entendible, ¿no? Para las personas que requieran esa información y por ende necesiten tomar algún tipo de decisión, ¿no? Entonces, en la parte 4 y 5, ¿no, chicos? Tal vez recae más, obviamente, el tema, ¿no? De comprensión, ¿no? Es decir, tratar de sintetizar la información de la mejor forma posible y para eso está la parte que se ha visto en estadística, ¿no? Gráficos, tablas, ¿no? De distribución. También hablamos de indicadores, ¿no? Como ser las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, algún tipo, ¿no? De apoyo, ¿no? Para la toma de decisiones, como ser el tema de lo que hemos visto en regresiones también en su momento y diferentes cosas, ¿no? Entonces, todo eso abarcamos en esos dos últimos pasos, ¿ya? Entonces, estos son los 5 pasos, ¿no? Generales, ¿no? Que tenemos para poder realizar todo el proceso, ¿no? De la investigación de mercados, ¿no? Obviamente, dicho así, parece muy fácil, parece muy corto, ¿no? Pero obviamente todo esto lleva su tiempo, ¿no? Más que todo, lleva más tiempo lo que es el paso número 3, la obtención de la información, ¿no? Porque la información a recolectarse no se va a hacer de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, eso lo vamos a abarcar más adelante, ¿no? Entonces, en primera instancia, chicos, los pasos generales a tomarse en cuenta son estos, ¿no? Entonces pueden, no sé, ampliarse más pasos, ¿no? Es decir, del paso número 2, que es desarrollo de las fuentes, alguna actividad dentro de esta, ¿no? Se puede convertir en un paso ya aparte, ¿no? Pero eso, vuelvo a repetirles, va a depender de la organización, ¿no? Y también de la capacidad que tenga a nivel humano, a nivel económico y también al nivel de tiempo, si le permite, ¿no? De cierta forma abarcar, ¿no? Y poder incrementar su proceso de investigación de mercados, ¿no? Entonces, bueno, eso ya puede llegar a variar, ¿no? Pero estos pasos siempre van a estar, ¿no? Entonces, no podemos hacer un proceso de investigación sin alguno de estos pasos, ¿no? Entonces, es netamente necesario todo esto, ¿ya? Entonces, lo que sigue ahora, ¿no, chicos? Es simplemente, ¿no? Explicar, ¿no? Un poco más en qué consiste cada uno de estos pasos, ¿no? Entonces, vamos a explicar uno por uno. Como ya les he dicho anteriormente, el paso número 2 y el paso número 3 va a estar en las siguientes 3 unidades, también obviamente más ampliado, ¿no? Porque el tema, ¿no? De definir fuentes y obtener la información es bastante extenso, ¿no? En la actividad, ¿no? De este proceso es tal vez el más largo. Y bueno, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Pero bueno, estos son los 5 pasos, ¿no? Que tenemos para todo este proceso de investigación de mercados, ¿no? Entonces, primeramente, tenemos acá la definición de lo que es el problema y los objetivos, ¿no? De lo que es el proceso de investigación de mercados, ¿no? Entonces, como les decía ayer, dentro de lo que es toda esta actividad de investigación, siempre va a ser importante reconocer o identificar un problema, ¿no? Para, obviamente, darle algún tipo de solución, ¿no? Entonces, generalmente la investigación de mercados
busca subsanar ese tipo de situaciones adversas que la empresa puede llegar a tener, ¿no? O de alguna forma darle algún tipo de solución a través de la recolección de información y que mejore alguna decisión que se pueda tomar dentro de la empresa, ¿no? Entonces, eso se puede decir en primera instancia de la definición del problema, ¿no? Entonces, para identificar un problema, chicos, ¿no? Para reconocer que dentro de la empresa existe un problema, no basta simplemente con decir, no, tengo este problema porque yo lo estoy observando, ¿no? Generalmente dentro del campo empresarial siempre es muy importante, ¿no? Evidenciar, ¿no? De forma cuantitativa, podemos decir, que el problema es tangible, ¿no? Y que se puede comprobar de cierta forma. Esto con el fin, ¿no? Para que se dé luz verde, ¿no? A todo el proceso investigativo, ¿no? Que estamos viendo aquí, que es la investigación de mercados, ¿no? Entonces, esto aquí otra vez puede entrar bajo la subjetividad, ¿no? De las personas encargadas, ¿no? De que se encarguen de este proceso investigativo, ¿no? Hay personas, ¿no? Que pueden tener una vasta experiencia, ¿no? Dentro de la organización, que pueden llegar a identificar problemas simplemente, ¿no? Con una simple observación, ¿no? O con simplemente ver algunos criterios dentro de la empresa, ¿no? Pero aquí lo recomendable, ¿no? Es simplemente, ¿no? Definir, como ya les dije, que el problema es comprobable y que puede ser tangible, ¿no? Y con esto, con el fin, ¿no? De seguir adelante, ¿no? Con todo el proceso investigativo, ¿no? Entonces, generalmente cuando tratamos de identificar el problema, chicos, podemos hablar, ¿no? De una investigación que se hace en primera instancia, como ya hemos visto ayer, a nivel exploratorio. Es decir, voy a utilizar simplemente la observación, obviamente voy a utilizar algunas técnicas para poder evidenciar, ¿no? Esa situación. Puedo utilizar información a nivel secundaria, ¿no? Es decir, fuentes secundarias, ¿no? Documentos a nivel interno o documentos a nivel externo para obviamente comprobar que tengo un problema, ¿no? Y obviamente dar curso, ¿no? A un proceso investigativo, ¿no? Dentro de la empresa, ¿no? Entonces, sea cual sea el camino que tomemos, ¿no? Para definir el problema, chicos, tenemos que tomar tres aspectos, ¿no? Para definir de forma tangible, ¿no? Y comprobable lo que es el problema. Tenemos que identificar primeramente la situación problemática, es decir, cuál es el problema, ¿no? Que queremos solucionar, identificar lo que es la causa, es decir, identificar cuál es la razón o el motivo de el origen de ese problema y hablamos en tercera instancia de formular el problema, ya que tal vez es la parte más simple, ¿no? De todo este paso, ¿no? De que es definición del problema, ¿no? Entonces, esos son los tres aspectos que hay que tomar en cuenta al momento, ¿no? De definir el problema de forma global. Identificar el problema como tal, identificar las causas del problema y formular el problema. Esto, en consecuencia, el formular el problema nos va a ayudar a plantear los objetivos, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Si es que vamos a utilizar, a plantear lo que es la hipótesis, ¿no? Dependiendo, ¿no? Ya les dije, ¿no? En primera instancia, ¿no? Podemos utilizarlo, ¿no? En la parte exploratoria y en la parte descriptiva, pero en la parte causal, ahí sí va a ser netamente obligatorio, ¿no? Plantear una hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos, ¿ya? Entonces, vamos a abarcar y hablar un poquito, ¿no? De estos tres aspectos, ¿no? Que es identificación, ¿no? De la situación problemática, identificación de la causa y formular el problema como tal, ¿no? Entonces, primer punto, identificar el problema, ¿ya? Entonces, como ya les dije a un principio, no basta simplemente, ¿no? Con, no sé, si yo trabajo en una empresa X y yo le voy con los altos miembros, ¿no? Con mis superiores, ¿no? Dentro de la gerencia de marketing y les digo, ¿no? Tenemos tal problema en el área de ventas, ¿no? Entonces, muchas veces no basta simplemente, ¿no? Con que yo diga esa situación. Tengo que comprobar realmente, ¿no? Como les dije, ¿no? Que ese problema es tangible y que realmente existe dentro de la empresa, ¿no? Entonces, para poder evidenciar, para poder demostrar, en otras palabras, ¿no? De que un problema existe o que un aspecto dentro de la empresa no está bien o que algo se tiene que corregir dentro de la misma, tenemos que plantear la situación problemática a través, como dice aquí, está en color rojito, indicadores. Es decir, algún tipo de dato cuantitativo, pues recordarán, un dato cuantitativo es un dato numérico que pueda ser medible, ¿ya? Esto
es muy importante porque si un indicador generalmente obviamente es medible, podemos compararlo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, las ventas en el mes de enero de nuestra empresa, ¿no? En la gestión 2023 han sido, ¿no? De 5,000 unidades, pero el mes de diciembre del 2022 nuestras ventas han sido, ¿no? De 10,000 unidades, ¿ya? Como ejemplo les pongo, ¿no? Ahí tenemos el indicador, tenemos el número de ventas, ese sería el indicador. Ese indicador es medible porque lo podemos cuantificar, ¿no? Ventas, ¿no? En números, ¿no? 5,000 en el mes de enero y 10,000 en el mes de diciembre, ¿no? Y se pueden comparar. Estoy comparando ya directamente, ¿no? Con el ejemplo que les dije. Estoy comparando las ventas en el mes de enero con el mes de diciembre, ¿no? Entonces, para poder identificar la situación problemática, chicos, es muy importante, ¿no? Que al momento de que planteen un problema dentro del proceso de investigación, tengan estos tres aspectos. Un indicador, ese indicador tiene que ser medible y ese indicador medible se tiene que poder comparar con algo, obviamente, que haga comprobar, ¿no? Que evidentemente tenemos algún tipo de problema, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede decir en este primer paso, ¿no? De la definición del problema, identificación de la situación problemática, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Ya les mencioné un ejemplo, pero ahora, si queremos mencionar otro, podemos decir el siguiente, ¿no? Podemos tomar la participación de mercado, ¿no? Recordarán, eso es un indicador que ustedes también ya lo conocen cómo calcular. Existían dos formas, ¿no? Según las unidades monetarias y según el número de ventas, ¿no? Que podemos tener como empresa. Entonces, este término, ¿no? O esta frase, ¿no? Trabaja como uno de varios indicadores, ¿no? Que tenemos dentro del marketing, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que nuestra participación de mercado es de un 17%, ¿no? Entonces, tenemos indicador, es medible cuantitativamente y este 17% puede ser comparable, ¿no? Con la competencia. ¿A qué me voy con eso, no? Yo puedo plantear un problema en esta parte y decir, ¿no? Nuestra participación de mercado hasta el mes de enero del 2023 es del 17%, pero la competencia tiene un 25%. Eso es menor a lo que nosotros tenemos. Tenemos aquí una situación problemática, entonces en consecuencia tenemos que realizar un proceso de investigación de mercados para ver qué aspectos tenemos que mejorar para incrementar la participación de mercados, ¿no? Entonces ahí con esos factores, ¿no? Indicador, medible y comparable, ya puedo evidenciar mi problema y obviamente volverlo más tangible, ¿no? Obviamente con el fin de que en los siguientes pasos, ¿no? Generalmente hablando, ¿no? De lo que es la recolección de información, el filtro sea el más preciso y nos permita dar una solución más factible a lo que es este problema que estoy planteando aquí, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces, simplemente como recomendación, dice, ¿no? Se debe fundamentar los valores de dónde se obtiene para desarrollar la situación problemática, ¿ya? Es decir, este indicador que es medible y que se puede comparar, ¿no, chicos? Tiene que ser obtenido, ¿no? De alguna fuente que sea confiable y que sea válida, ¿ya? Tampoco es también, ¿no? Decir, necesito un indicador que sea medible y que sea comparable y inventarme cualquier tipo de dato, ¿no? Simplemente para tal vez hacer que se note que existe un problema, ¿no? Entonces, aquí lo recomendable es que este indicador tiene que ser obtenido, ¿no? De alguna fuente que sea confiable, ¿no? Ya sea datos internos, ¿no? O datos externos de la organización, ¿ya? Entonces, un detalle más que podemos identificar de la situación problemática es que generalmente viene de datos o de fuentes secundarias, es decir, de fuentes documentales, ¿no? Ya sea internas o ya sean externas de la organización, ¿no? Entonces, lo importante acá es, bueno, que esas fuentes sean confiables y que sean reales principalmente, ¿no? Entonces, si hablamos de fuentes internas, es decir, que la empresa va desarrollando día a día, entonces ahí no tendríamos mucho que objetar, ¿no? Por algo la organización está realizando esas fuentes documentales, ¿no? Entonces, lo que habrá que analizarle acá es tal vez las fuentes externas, ¿no? Es decir, fuentes documentales que vienen fuera de la empresa, ¿no? Entonces, eso se tiene que tomar mucho en cuenta, ¿no?
Entonces, esas son las pautas acá, chicos, ¿no? Para empezar, ¿no? A definir lo que es nuestro problema, ¿no? Entonces, como aquí, como les decía a un principio, no solamente basta con decir, tengo este problema, tengo que tener un indicador que obviamente se pueda medir cuantitativamente y que se pueda comparar con otro aspecto similar para obviamente identificar que realmente tengo un problema y para eso fundamentar mi investigación, ¿no? Y como bien saben, el definir un problema me va a ayudar a poder plantear los objetivos de mi investigación y con eso obviamente hacer los siguientes pasos de forma más precisa y mejor, ¿no? Entonces eso se puede decir en este primer paso, ¿no? Entonces, eso tenemos en la parte, ¿no? De identificación de la situación problemática, ¿no? Entonces, esas pautas les puedo dar, ¿no? Para hacer todo esto, ¿no? Bien, entonces. Pasamos a la segunda parte, ¿no? De definición del problema. Hablando ahora, ¿no? De lo que es la identificación de la causa, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Ya un poquito, tal vez ya se imaginarán a qué nos referimos con esto. Nos referimos, ¿no? En esencia a identificar, como dice el mismo nombre, a todos los motivos o las razones que dan lugar a nuestro problema, ¿ya? Es decir, en la primera etapa ya sabemos que algo está mal, ¿no? Dentro de la organización. Pero también es muy importante saber de dónde se originan o qué situaciones, ¿no? Personas, ¿no? O algún tipo de aspecto en general da lugar a ese problema, ¿no? Obviamente esto nos puede ayudar mucho, ¿no? También para los pasos siguientes, ¿no? Para el filtro de información, ¿no? Que vamos a recolectar en el proceso de investigación de mercados, ¿no? Entonces, tomando el ejemplo anterior, ¿no? He tomado aquí el ejemplo, ¿no? De la participación de mercados, recordarán, ¿no? Le he dado un indicador, es medible y lo puedo comparar con la competencia, ¿no? Ya se imaginarán, ¿no? Entonces, tomando en cuenta, ¿no? El ejemplo anterior, una baja participación de mercado, ¿no? Que sería mi identificación de la situación problemática, puede originarse por diferentes motivos, ¿no? Que pueden ser varios acá, ¿no? No solamente puede ser una causa, pueden ser varias, ¿no? Puede ser tal vez una mala distribución, un mal enfoque de promoción, una mala política externa, ¿no? Una mala identificación del producto, ¿no? Entre otras razones que podemos dar lugar, que también ustedes ya deben conocer, ¿no? En todo este año que ya están dentro de la institución y viendo diferentes materias de lo que es marketing, ¿no? Un mal servicio al cliente, una mala formulación del proceso de ventas, ¿no? Mala elección del personal, ¿no? Y bueno, diferentes aspectos, ¿no? Entonces, con eso en mente, ahí identificamos, ¿no? Los diferentes baches, podemos decir, ¿no? O puntos, ¿no? Así a tomar en cuenta que, bueno, causan, ¿no? Que tengamos algún tipo de situación problemática, ¿ya? Entonces, un detalle complementario, chicos, acá es que, bueno, esta identificación de las causas, aquí generalmente se los puede llegar a identificar a través de un proceso de observación y de análisis, ¿ya? Pero si queremos tener, obviamente, ¿no? Un criterio mucho más desarrollado, ¿no? Y mucho más objetivo, por así decirlo, las herramientas que más se utilizan, ¿no? Para identificar las causas, ¿no? De una situación problemática son el famoso diagrama de árbol, ¿no? Y el diagrama de pescado o conocido como diagrama de Ishikawa, ¿ya? Entonces, estos dos tipos de diagramas, chicos, que más adelante espero les voy a mostrar, ¿no? En otro texto, ¿no? En un texto, ¿no? Recordarán, no sé si con todos he pasado, ¿no? En algún momento en una materia, ¿no? Les he dado un libro, ¿no? Que se llamaba Técnicas de aprendizaje, ¿no? Donde estaban, ¿no? Diferentes metodologías de diagramas, mapas conceptuales y demás. Entonces, ahí está el diagrama de árbol y el diagrama de pescado, ¿no? Que son las dos herramientas más utilizadas dentro de lo que son procesos investigativos para identificar lo que son las causas de los problemas, ¿no? El diagrama de árbol y el diagrama de pescado, ¿ya? Entonces, eso más adelante les voy a mostrar, ya está en un texto que, bueno, habla de esas técnicas, ¿no? De aprendizaje y demás cosas, ¿no? Pero bueno, ¿ya? Ok. Y bueno, simplemente para terminar, tenemos de aquí, ¿no? Ahora como último paso, que es la formulación del problema, que en sí, en toda la etapa de definición del problema, es la parte más sencilla tal vez, ¿no? Que nosotros tengamos que analizar, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos aquí identificación de la situación problemática,
y la identificación de la causa. Entonces, una vez que tengamos esos dos aspectos, cuando hablamos en esta tercera etapa, que es la formulación del problema, tenemos que dar planteamiento, ¿no? A el problema en cuestión, es decir, plantear cuál es el problema y conjuntamente con las causas, ¿no? Y eso va a dar lugar, obviamente, a que nosotros podamos plantear los objetivos y podamos plantear, en el caso de que lo necesitemos, la hipótesis, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? En el caso de que usemos hipótesis, entonces la formulación del problema tendrá que tener, obviamente, la parte causante y la parte efecto, ¿ya? Entonces, generalmente se plantea de esta forma, tengamos o no tengamos hipótesis, ¿no? Entonces, en el caso, ¿no? que he tomado, ¿no? En el ejemplo, ¿no? Para la identificación de la situación problemática y para la identificación de la causa, tenemos, ¿no? Aquí la formulación del problema, que no tiene que ser más de dos líneas, ¿no? De oración, ¿no? Tiene que ser bastante corto y preciso, ¿no? Al momento de formular el problema, ¿no? En el caso, ¿no? que he mencionado, ahí tengo el ejemplo, ¿no? Puedo decir, la mala distribución ocasiona una baja participación de mercado, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Sintetizando, ¿no? Como ya hemos visto, tenemos aquí en la formulación del problema, tengo mi situación problemática, que es la baja participación de mercado, como ven acá, ¿no? Eso sería el efecto, ¿no? Y la variable causante, ¿no? Como ya les he mencionado, sería la causa, ¿no? En este caso, la mala distribución, ¿no? Esto como único causante, ¿no? Si fuesen más, tendría que plantearlo de otra forma, ¿no? Entonces, con esto tendríamos también un poco más de un criterio mucho más preciso para poder plantear posteriormente, ¿no? A lo que es tanto mis objetivos y vuelvo a repetir, en el caso de que tengamos hipótesis, ¿no? Dependiendo del tipo de investigación que nosotros realicemos, ¿no? Bien, entonces, estas son las tres etapas, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta, chicos, ¿no? Para definir lo que es el problema, ¿no? Identificar cuál es el problema, identificar sus causas y formular el problema, ¿no? Agarrando los otros dos pasos, ¿no? Dando lugar a lo que causa el problema y a lo que, obviamente, en consecuencia conocemos como el problema como tal, ¿no? Entonces, eso se toma en cuenta en esta primera etapa, en lo que es la definición del problema, ¿no? Entonces, eso sería el primer paso, ¿no? Dentro de este primer paso, ¿no? Entonces, seguimos aquí todavía en el paso número 1, que es la definición del problema y de los objetivos de investigación, ¿no? Entonces, una vez que tengamos todo esto, ¿no? Ya definido lo que es el problema, ¿no? Haciendo sus pasos correspondientes, ¿no? Ahora lo que tendría que ser es formular lo que son los famosos objetivos, ¿no? Entonces, muchos de ustedes ya deben conocer este aspecto en cuestión, sobre todo en los trabajos de investigación, ¿no? Que ustedes realizan a nivel académico o que en algún momento en el colegio han llegado a realizar. Sabemos muy bien, ¿no? Que cuando nosotros realizamos un trabajo de investigación, aquí dentro de la investigación de mercados también sucede lo mismo. Tenemos que plantear un objetivo general y tenemos que plantear también los objetivos específicos, ¿ya? Entonces, aquí seguimos ese mismo análisis, chicos, ¿ya? Hay que plantear esos dos objetivos, ¿no? Los objetivos de la investigación a nivel general y a nivel específicos, ¿no? Entonces, obviamente, y por motivos ya más que claros, tenemos que considerar al momento de definir estos objetivos, ¿no? Tienen que estar fuertemente relacionados, ¿no? Con la definición del problema. Es decir, a partir de esta oración, ¿no? Que es decir, la formulación del problema, la tercera parte para definir el problema como tal, a partir de eso nosotros tenemos que plantear el objetivo, ¿no? Y obviamente con ese fin para poder alcanzar, ¿no? Lo que se busca en este proceso de investigación de mercados, ¿no? Ahora, entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? De objetivo general, ¿no? Más adelante vamos a hablar, ¿no? De lo que son los objetivos específicos. Hablamos, ¿no? Averiguar el grado de satisfacción de los clientes con cada uno de los servicios, ¿no? Ahora, como ven, aquí generalmente, chicos, para poder plantear los objetivos de una mejor forma, siempre es recomendable que los verbos estén al inicio de la definición de los objetivos, ¿no? Esto obviamente lo hacemos como acción, ¿no? Se va a tomar en cuenta como una acción para obviamente hacerlo, ¿no? En la realidad, ¿no? Una vez que se vaya a realizar el proceso de investigación, ¿no?
Entonces, dos aspectos que se tienen que tomar en cuenta al momento de desarrollar los objetivos, ¿no? Como ya mencioné, el desarrollo del objetivo general y los objetivos específicos. Y también hablamos del uso de los verbos, ¿ya? Para definir los objetivos, tanto general como específicos, ¿no? Aunque esto puede ser opcional, ¿ya? No es obligatorio. Es obligatorio generalmente, ¿no? En la parte académica, ¿ya? Como ahorita están ustedes en colegio, en institutos, en universidades, ¿no? Pero dentro de lo que es la investigación de mercados, ¿no? No es tan estricto el uso de los verbos tal cual como es, ¿no? Pero si gustan, ¿no? Ser mucho más objetivos, ¿no? Por tomar este término, ¿no? Al momento, ¿no? De plantear, ¿no? De forma específica su proceso de investigación, puede ser muy recomendable, ¿no? Que el uso de los verbos que se vayan a usar sea elegido, ¿no? Con sumo cuidado, ¿no? Entonces, para eso existe un proceso, ¿no? Que ahorita vamos a mencionar, ¿ya? Entonces, simplemente para abarcar, ¿no? De forma rápida, ¿no? Lo que es la definición del problema y los objetivos, ¿ya? Tenemos lo siguiente, ¿no? Como ya saben, ¿no? Muchos de ustedes ya lo deben conocer, ¿no? Cuando hablamos de un objetivo general, es el principal objetivo, ¿no? Que va a permitir alcanzar la solución del problema, ¿no? Como ya hemos mencionado. Entonces, para plantear el objetivo general, chicos, tenemos que plantearlo con base, ¿no? A esta formulación del problema, ¿no? Es decir, si nuestro problema no es, en este caso, la mala distribución, ¿no? Que ocasiona una baja participación del mercado, entonces el objetivo general será, ¿no? Plantear nuevas estrategias, ¿no? Para una mejor distribución, ¿no? Que aquí el causante, ¿no? Del problema es la distribución, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Plantear nuevas estrategias para mejorar la distribución en la empresa, ¿no? Entonces ahí, al plantear ese objetivo general, lo estoy planteando tomando en cuenta el problema. Esto obviamente para que se vincule, obviamente, ¿no? Y no haya ningún tipo de afectación en eso, ¿no? Y bien. Esto como un criterio más en la parte de objetivos específicos, un tanto más, ¿no? Aislado, podemos decir, de lo que estamos viendo, ¿no? Pero no menos importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de objetivos específicos, chicos, ¿no? También ustedes ya lo deben conocer, pero los vamos a mencionar aquí. Hablamos de objetivos, ¿no? Que se van a plantear, que van a abarcar diferentes actividades que van a permitir el alcance del objetivo general, ¿ya? Es decir, vamos a tener un objetivo grande, ¿no? Y los objetivos específicos son más pequeños, actividades más pequeñas que van a permitir que alcancemos el objetivo general, ¿no? Entonces, estos objetivos específicos van a variar, obviamente, ¿no? Dependiendo, ¿no? Al criterio del investigador y el contexto donde se puede realizar todo el proceso, ¿no? De investigación, ¿no? Entonces, de investigación de mercados a investigación de mercados que podemos hacer una y otra persona, entonces los objetivos específicos van a ser bastante diferentes, no todos van a ser iguales, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo mencionar? Aquí entra el aspecto tal vez no tan relacionado con la parte de la materia, ¿no? O todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Un recomendado, ¿no? Pero no obligatorio, ¿no? Uso de objetivos específicos, ¿no? Que podemos utilizar simplemente, ¿no? Para que nuestro proceso de investigación no sea tan complicado, es utilizar estos cuatro objetivos específicos para el uso, ¿no? En general de procesos de investigación, ¿no? Los cuales son los siguientes, ¿no? Contar con un diagnóstico actual, es decir, conocer la situación actual del problema, ¿no? Que hemos planteado aquí, ¿no? Conocer y escoger una alternativa de solución, es decir, dentro de lo que es la recolección de información, buscar información que nos permita encontrar alguna solución en específico, ¿no? Número tres, desarrollar la alternativa como una propuesta en cuestión, ¿no? Es decir, una vez que tengamos la recolección de información, y la analicemos y demás, y terminemos obviamente todo esto de aquí que hemos visto acá, eh, podamos desarrollar una propuesta, ¿no? Como una solución. Y número cuatro, establecer la viabilidad de esa propuesta, es decir, qué tan viable y qué tan realmente se puede llevar a cabo esa propuesta en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, es un recomendado, como les digo, no es obligatorio, pero puede sintetizar mucho, ¿no? Estos cuatro objetivos específicos y no ampliarse más, ¿no? En general, ¿no?
en lo que es el proceso de investigación, ¿no? Porque, bueno, si ampliamos más objetivos específicos, entonces el proceso de investigación de mercados se puede llegar a alargar mucho más, ¿no? Entonces eso no es nada recomendable generalmente, ¿no? Se trata de, obviamente, utilizar tiempos precisos, ¿no? Para, obviamente, encontrar soluciones, ¿no? Entonces eso se puede decir, ¿no? Entonces esto, vuelvo a repetir, no es un uso obligatorio, estricto, pero sí puede ser un recomendado, ¿no? Contar con un diagnóstico, conocer y escoger alguna alternativa de solución para el problema, desarrollar la alternativa, ¿no? Que tomemos como una propuesta y plantearla, y también respaldar, ¿no? Qué tan viable es esa propuesta que hemos elegido, ¿no? Entonces, con eso en mente, dar con una solución al problema, ¿no? En el proceso de investigación, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede decir, ¿ya? Bien. Entonces, eso es lo que tenemos en la parte, ¿no? De objetivo general y objetivos específicos, ¿no? Y bueno, simplemente para complementar, chicos, ¿no? En la parte derecha, ¿no? De mi pantalla, obviamente ven aquí una tabla, ¿no? Con diferentes colorcitos, ¿no? Subrayados, ¿no? En los subtítulos. Esta tabla, chicos, se llama la taxonomía de Bloom, ¿ya? Es un autor que, bueno, a nivel académico, ¿no? Eh, planteó lo que es el uso de los verbos, ¿no? Lo que les decía aquí, ¿no? El uso de los verbos, ¿no? Dentro de lo que es la formulación de objetivos, ¿ya? Entonces, este señor lo que ha hecho es analizar obviamente los verbos como acciones, ¿no? Al momento de plantear objetivos, ¿no? Dentro de procesos investigativos, ¿no? Según diferentes acciones, ¿no? Que podemos llegar a utilizar, ¿no? Entonces aquí se agrupan de diferente forma, ¿ya? Es decir, según a lo que nosotros queramos realizar dentro de un proceso de investigación, entonces cada uno de estos verbos o estos grupos de verbos van a tener determinados alcances, ¿no? Entonces, simplemente para que me entiendan, ¿no? Esto podría dar para otro curso, ¿no? Un pequeño curso, ¿no? De lo que es el uso de la taxonomía de Bloom, entonces no tenemos tampoco mucho tiempo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, simplemente para que me entiendan, ¿no? Esto se utiliza, por ejemplo, mucho, ¿no? Saliéndome un poco del tema, en el tema, ¿no? De plantear, ¿no? Actividades, ¿no? A nivel académico, ¿no? De docentes a estudiantes, ¿no? Entonces, un caso muy particular, ¿no? Es el tema, ¿no? Del uso del verbo, por ejemplo, ¿no? De mencionar y un verbo como ser explicar, por ejemplo, ¿no? Entonces, mencionar, ¿no? Como verbo simplemente abarca, ¿no? Simplemente decir ciertas cosas, ¿no? Y explicar, obviamente, hablamos de desarrollar. Entonces, ahí mencionar, ¿no? Esos dos verbos, ¿no? Ya en su complejidad son muy distintas, como ya se imaginarán, ¿no? Entonces, más o menos por ahí y ese análisis, ¿no? Con esos dos ejemplos que les he dado, abarca lo que es la taxonomía de Bloom, ¿ya? Es decir, si voy a utilizar un determinado verbo, se va a tomar en cuenta, ¿no? Como para recordar simplemente, para comprender, para aplicar, para analizar, para evaluar o para crear, ¿no? Entonces, es un tanto extenso toda esta parte, ¿no? Entonces, si gustan también podrían ampliar un poco más, ¿no? Toda esta parte de lo que es la taxonomía de Bloom, que, bueno, ayuda mucho, ¿no? Principalmente tanto en la parte académica, ¿no? No solamente de docentes a estudiantes, sino dentro de un año que tal vez van a realizar sus proyectos de grado, ayuda mucho, ¿no? A definir qué verbos van a utilizar para proponer, ¿no? Sus proyectos en general, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los procesos de investigación de mercados, también se abarca todo esto, pero como les digo, aquí es más opcional, no es tan obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les puedo mencionar, hablando un poquito, ¿no? De lo que es la taxonomía de Bloom, ¿ya? Bien, entonces, con eso, chicos, ya terminaríamos, ¿no? Lo que es el primer paso, ¿no? De lo que es el tema, ¿no? Del proceso de investigación de mercados, ¿no? La definición del problema y lo que es la definición de los objetivos de investigación, ¿no? Entonces, aquí lo único que faltaría es el planteamiento de la hipótesis, ¿no? Entonces, como ustedes saben, una hipótesis, ¿no? Es una afirmación que puede ser cierta o puede ser falsa, ¿no? Entonces, el plantear una hipótesis no es tan complicado, ¿no? Simplemente tenemos que plantearla, ¿no? Como una oración con base, ¿no? Al problema y al objetivo general que vamos a plantear para nuestro proceso de investigación. Entonces, lo único que va a cambiar, ¿no? Tal vez en el caso de que no usemos una hipótesis y si usemos una hipótesis, es que al final de nuestro proceso de investigación
vamos a tener que decir la hipótesis se cumple o la hipótesis no se cumple, nada más, ¿no? Entonces, bueno, eso simplemente entraría en esa última parte, ¿no? De este primer paso. Pero estos dos casos, problema y objetivos, siempre van a estar presentes, ¿ya? Bien, chicos, entonces con eso en mente terminamos el primer paso en cuestión, ¿no? Definición de problema y definición de objetivos. Ya, entonces ahora nos tocaría pasar al segundo paso, que es el desarrollo de las fuentes, ¿no? Como segundo paso que tenemos aquí, ¿no? Desarrollo de las fuentes de información, ¿ya? Entonces, aquí hago mi primera pausa, chicos. No sé si alguno de ustedes, ¿no? Tal vez tiene alguna pregunta, ¿no? De esta primera etapa, ¿no? Del proceso de investigación de mercados, el cual es el plantear el problema y plantear el tema de los objetivos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o alguna duda que tal vez alguno tenga hasta acá. Ya. Muy bien. No hay preguntas, ¿no, chicos? Supongo que está claro. A ver, no hay aquí ahorita nada, ¿no? Sí. Bueno. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, entonces espero que todo esté claro, chicos, ¿no? Entonces vamos a pasar simplemente, ¿no? A la segunda etapa, ¿no? Que es el desarrollo de las fuentes, ¿no? De información, ¿no? Entonces, como ya también en su momento les he mencionado, ¿no? A un principio de la clase, el desarrollo de las fuentes está referida, ¿no? Principalmente, ¿no? A qué tipo de fuentes de información vamos a usar, ¿no? Para pasar al paso siguiente, que son bueno, como ya saben, ¿no? Buscar la información como tal o recolectar la información como tal, ¿no? Bien, entonces, para poder tener un buen desarrollo de las fuentes, ¿no, chicos? ¿No? Obviamente, como por obvias razones, vamos a tener que tener bien definido lo que es el problema, tanto como son los objetivos, ¿no? Entonces, con base a eso, vamos a seguir una serie de pasos, como ven acá, para obviamente poder obtener la información que tenemos en el paso número 3, ¿no? Entonces, los pasos, ¿no? Sugeridos, ¿no? Para un buen desarrollo de fuentes de información que se van a tener que utilizar fuertemente son las siguientes, ¿no? El primer paso es definir lo que es la información necesaria, ¿ya? Es decir, delimitar de cierta forma, ¿no? ¿Cuál es la información que nosotros vamos a necesitar, ¿no? ¿Qué tipo de información? Y eso obviamente va a estar basado en esencia, ¿no? Con el problema y el objetivo de investigación que hemos desarrollado en el paso número 1, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces, paso número 2, tenemos aquí el análisis, ¿no? De datos secundarios, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de analizar datos secundarios, chicos, nos referimos, ¿no? A analizar documentos, ¿no? Fuentes documentadas a nivel interno y a nivel externo que nos permitan, obviamente, tener una base, ¿no? Para empezar a, obviamente, elegir nuestras fuentes de información o dónde vamos a buscar la información que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Entonces, como les decía ayer, ¿no? El uso de datos secundarios en primera instancia dentro del proceso de investigación de mercados se va a utilizar siempre, ¿no? Pero no es concluyente, no es algo que podamos decir que se tiene que quedar ahí, ¿no? Entonces, como un inicio, funciona, ¿no? Entonces, ese sería el segundo paso, ¿no? Luego, tenemos aquí paso número 3, que es la investigación a nivel cualitativo, ¿ya? Entonces, cuando hablo de investigación cualitativa, no me refiero no a las fuentes cualitativas, ¿no? Sino me refiero a la investigación primaria que hemos visto ayer, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos acá cuando hablamos de la investigación cualitativa. Es decir, que una vez que tengamos, ¿no? La base de los datos secundarios, acá ya vamos a empezar a ahondar qué tipo de fuentes primarias vamos a abarcar
para obviamente recolectar la información, ¿no? Entonces aquí hablamos ya en los siguientes pasos de lo siguiente, ¿no? Técnicas para la obtención de datos cuantitativos, ¿no? Utilizar lo que es la encuesta, la observación, la experimentación, hablar del uso de instrumentos de diferente índole, ¿no? Entonces, para eso pasamos a los siguientes pasos, ¿no? Como ser el paso 5, ¿no? Procedimientos de medición y escalamiento, ¿ya? Por ejemplo, esto se utiliza, ¿no? En el paso número 5, mucho en la parte de las encuestas, ¿ya? Para poder tener una información sumamente precisa, siempre va a ser importante, ¿no? Tener algún tipo de escalas, ¿no? Que nos permitan tener la información de la mejor forma posible, ¿no? Importante, ¿no? En la parte número 6 tenemos el diseño de los cuestionarios, ¿no? Es decir, plantear las preguntas, ¿no? Para poder obtener la información que realmente nosotros queremos obtener. Esto en el caso de que utilicemos, ¿no? Técnicas, ¿no? Desde colección como ser el tema de las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos se va a necesitar de todo esto, ¿no? Y número 7, ¿no? Que es el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra, ¿no? Que obviamente más adelante, ¿no? En la unidad número 7 o unidad número 6, no me acuerdo bien, es donde vamos a ver todo este proceso de muestreo, ¿no? Es decir, definir cuál va a ser el tamaño adecuado para nuestra muestra, obviamente para poder recolectar información que sea fiable y confiable, ¿no? Y el paso número 8, que sería el plan para el análisis de datos, es decir, cómo vamos a filtrar la información una vez recolectada, ¿no? Entonces, eso ya entraría más en toda la actividad que se desarrolla en el paso número 3, ¿no? Entonces, aquí tal vez lo que más nos interesa, ¿no, chicos, no? Es mencionar qué tipo de fuentes tenemos, ¿no? Entonces, eso ayer lo hemos visto, ¿no? Es recordarán, hemos visto, ¿no? Las fuentes, ¿no? O la investigación de fuentes, ¿no? De datos secundarias y las fuentes de datos, o de datos, perdón, primarios, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? Para hacerles recuerdo, ¿no? Cuando hablábamos, ¿no? De fuentes de información, ¿no? De investigación de mercados a nivel secundario, nos referíamos, ¿no? A todas las fuentes documentales que la organización puede tener acceso, ¿no? Entonces hablamos, ¿no? De fuentes internas como ser documentos, algún tipo, ¿no? De informes, balances o documentos, ¿no? De diferentes ramas de la organización, como ser los datos contables, ¿no? Como ser reportes de ventas, ¿no? Y demás cosas, ¿no? Y también podemos mencionar, ¿no? Datos secundarios a nivel externo, ¿no? Como ser publicaciones del gobierno o datos proporcionados por el gobierno, datos que se encuentran en libros, ¿no? En textos y en revistas, ¿no? Y también hablamos de datos comerciales también, ¿no? Entonces, todo eso abarca la fuente secundaria, ¿no? Y como les decía, ¿no? En primera instancia, ¿no? Para desarrollar las fuentes, siempre va a ser iniciada por esta parte, fuentes secundarias, ¿no? Esto nos va a permitir tener una base, ¿no? O empezar, ¿no? Tal vez el camino, ¿no? Por dónde vamos a ir a buscar las fuentes de información, ¿no? Y eso sucede también en el paso número 3, ¿no? Y bien, por otro lado tenemos los datos primarios, ¿no? Como les decía también ayer y les hago recuerdo, son los datos, ¿no? Las fuentes que un investigador desarrolla desde cero, ¿no? Bajo diferentes métodos de investigación, utilizando diferentes instrumentos para desarrollar las fuentes de información. Aquí se encuentra el desarrollo del muestreo y también algunos métodos de contacto. Cuando hablamos de métodos de contacto nos referimos no al acercamiento, ¿no? Que vamos a tener con las personas a las cuales le vamos a sacar la información, por así decirlo, ¿no? Entonces eso se puede decir en este campo, ¿no? Y bien, simplemente, ¿no? Para complementar un poco, ¿no? Tenemos aquí hablando un poco más de lo que es los datos primarios, chicos, recordarán, ¿no? Aquí hablando un poco, ¿no? De los métodos, los instrumentos, el plan y los métodos de contacto, ¿no? Tenemos aquí métodos de investigación, ¿no? Como ya hemos visto, tenemos las metodologías como ser la observación, con su clasificación que vamos a ver más adelante, la experimentación como también un método de investigación que también espero podamos abarcar, porque la experimentación, como ya les he mencionado, entra más para la investigación causal, ¿no? Y también el método, ¿no? De investigación más utilizado, ¿no? Que son las encuestas, ¿no? Y aquí también faltaría lo que es el uso de las entrevistas, ¿no? Que también tienen su clasificación y lo vamos a ver en las siguientes unidades, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Hablando también un poco, ¿no? De los instrumentos de investigación, tenemos aquí el más utilizado, que es el cuestionario, ¿no?
Dentro del cuestionario, ¿no? Es un instrumento, ¿no? Que nos va a permitir desarrollar las diferentes metodologías de investigación que he mencionado acá, el cual se puede desarrollar de diferente forma, ¿no? Con preguntas abiertas, preguntas mixtas, preguntas cerradas, utilizando escalas, diferentes tipos de métricas. Entonces, eso también, chicos, lo vamos a ver más adelante, ¿no? En las siguientes unidades, ¿no? Cuando hablemos, ¿no? Del cuestionario, ¿no? Como instrumento de investigación, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces, eso se puede mencionar, ¿no? Ahora, el plan de muestreo, ¿no? Entonces, como ya les dije, aquí se define la muestra, ¿no? Dentro de lo que es el muestreo, chicos, existen dos metodologías que en su momento vamos a mencionar también en la unidad número 7, ¿ya? Entonces, este plan de muestreo nos permite definir a quién vamos a entrevistar o de quién vamos a obtener la información, a cuántas personas vamos a entrevistar o vamos a encuestar y también con qué sistema se debe seleccionar a los que integrarán la muestra, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, como ya les dije, lo vamos a ver en la unidad número 7, ¿no? Que tal vez es el paso, ¿no? Un tanto más matemático, ¿no? Al momento de realizar esta actividad del proceso de investigación de mercados, ¿no? Y también, cuando hablamos de los métodos de contacto, es decir, cómo vamos a hacer el acercamiento, ¿no? De nosotros, ¿no? Que estamos realizando la investigación a la información. Vamos a hacerlo por medios digitales, vamos a hacerlo por algún tipo de medio de comunicación como ser llamadas telefónicas, mensajes, correos, vamos a hacerlo en persona, les vamos a dar un formulario o les vamos a hacer las preguntas de forma oral, se va a hacer de forma individual o grupal, ¿no? Entonces todo eso también se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Al momento de hacer métodos de contacto, ¿no? O tomar en cuenta o elegir algunos tipos de métodos de contacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, chicos, ¿no? Cuando hablamos de encuestas, hoy en día lo más preferible, ¿no? En métodos de contacto sería utilizar las fuentes, ¿no? De comunicación digitales, como ser redes sociales, WhatsApp, ¿no? Para poder facilitar, obviamente, la recolección de información, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, si hablamos o si utilizamos un método de investigación como ser la observación o la experimentación, ahí el método de contacto sí o sí va a tener que ser de forma personal. No lo vamos a poder realizar, ¿no? A través de medios digitales, por ejemplo, ¿no? Porque la observación, por ejemplo, es un método de investigación, ¿no? De recolección de información, como ustedes ya conocen, ¿no? Donde sí o sí el investigador tiene que estar presente para saber y comprobar el fenómeno que quiere llegar a investigar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, el método de contacto va a estar sujetado, ¿no? Principalmente a lo que es el tipo de método de investigación que se elija, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Entonces, eso hablando, ¿no? De lo que son los datos primarios, ¿no? Entonces, si no estoy ahondando más en la parte secundaria, es porque no hay mucho más que decir, por otro lado, ¿no? Porque aquí simplemente hablamos, ¿no? Vuelvo a repetir lo que les dije ya muchas veces, los datos secundarios o el uso de fuentes secundarias son solamente fuentes a nivel documental, ¿no? Que ya existen, ¿no? Entonces aquí solamente tendremos que tomar y verificar el tema de las fuentes, es decir, de dónde viene esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? No vamos a elegir una fuente secundaria, ¿no? Tal vez de un blog de internet que sea de dudosa procedencia, por ejemplo, ¿no? Sino verificar una fuente que sea confiable, ¿no? Por ejemplo, hablando, ¿no? De de fuentes confiables, ¿no? Hablamos tal vez de los que nos proporciona el INE, ¿no? O tal vez documentos de autores reconocidos en el tema, ¿no? Y demás cosas, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, eso quería mencionar acá dentro de lo que es el desarrollo de fuentes, hablando sobre todo, ¿no? De lo que son los datos primarios, ¿no? Entonces, todas estas actividades se realizan en esta etapa, ¿ya? Entonces, vamos a ampliarlo mucho más, ¿no? En las siguientes unidades, chicos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Que les acabo de mostrar de los datos primarios principalmente, lo vamos a ampliar, ¿no? En la unidad 4, en la unidad 5 y en la unidad número 6 y en la unidad número 7, ¿no? Entonces, conjuntamente con lo que es la parte o la tercera etapa, ¿no? Que es la obtención de la información, ¿ya? Pero hasta aquí entraría la segunda etapa, ¿no? De la investigación de mercados, que sería el desarrollo de las fuentes, ¿no? De la información que nosotros vamos a necesitar, ¿ya? Bien, entonces eso tenemos en esta segunda etapa, ¿ya? Entonces,
Pasemos ahora a lo que es la tercera etapa en cuestión, la cual es la obtención de la información, ¿ya? Entonces, hasta esta etapa, chicos, ya va a estar planteado todo, ¿ya? Sobre todo en la parte de recolección de información primaria, ¿ya? Es decir, vamos a tener planteado la metodología, ¿no? Cómo vamos a recolectar la información, los instrumentos, cuál es nuestra muestra, cuántas personas vamos a abarcar para recolectar información, cómo nos vamos a contactar, medios para poder tomar contacto, ¿no? Entonces, aquí lo que se tendrá que analizar más que otras cosas, ¿no, chicos? Son los siguientes aspectos. La parte humana, ¿ya? Es decir, las personas que se van a encargar, ¿no? De ir, ¿no? Fuera de la empresa y buscar la información con todo lo que ya se les ha proporcionado, ¿no? Metodologías, planteamiento, ¿no? De métodos de colección de información, ya que sepan la muestra, que sepan qué métodos de contacto van a usar y demás cosas, ¿no? Entonces, esto generalmente se da, chicos, cuando la organización utiliza la encuesta, ¿no? Como una metodología para recolectar la información, ¿no? Entonces, esto lo podemos comparar con lo que va a suceder este año, si no, no, si el 2023 va a ser el censo, ¿no? Em, donde el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Hace esta metodología, pero lo hace a nivel general, es decir, nos saca una muestra, pero para poder obviamente obtener la información que ellos buscan, las personas que van a ir a recolectar la información el día del censo, por ejemplo, van a tener que tener una cierta capacitación para que obviamente la actividad que realicen, ¿no? Es decir, obtener esa información se haga de la mejor forma posible. Entonces, a todas esas personas, chicos, se los llama trabajadores de campo. Entonces, ellos o estas personas se utilizan, ¿no? Principalmente cuando el proceso de investigación tiene que abarcar una gran amplitud de personas para recolectar la información, ¿no? Entonces, en otros casos, ¿no? Como ser el proceso de experimentación o la observación, tal vez ahí ya sea un poco más limitado, entonces también ahí obviamente las personas que tal vez se encargan, ¿no? Del proceso de planteamiento en los dos pasos anteriores, no tengan que solicitar personas adicionales, ¿no? Para obtener la información. Pero bueno, en procesos complejos, ¿no? Más grandes, ¿no? Con mayor amplitud de personas, se va a necesitar sí o sí, ¿no? Entonces, para eso se va a tener que hacer un proceso de selección de personas, ¿no? Seleccionar a los trabajadores de campo, ¿no? Eso ya en otras materias lo hemos abarcado, lo han debido ver también en otras, ¿no? Con otros docentes, donde obviamente para poder tener un buen perfil, ¿no? De un vendedor, por ejemplo, se requiere también de la misma forma para un buen perfil de un trabajador de campo para recolectar información, ¿no? Que conozca, por ejemplo, tal vez algunas metodologías para recolectar información, el uso, ¿no? De el conocimiento, ¿no? De instrumentos de información y demás cosas, ¿no? Entonces ahí o conjuntamente, ¿no? Como cualquier trabajo, abarcará, ¿no? Una capacitación, una supervisión y una validación de lo que es el trabajo de campo y también la evaluación a esos trabajadores de campo, ¿no? Entonces, como cualquier actividad o cualquier trabajo dentro de una empresa, también se tendrá que hacer todo esto acá, ¿no? En la parte de obtención de información. Es decir, yo voy a elegir un equipo de trabajo que se van a encargar de recolectar la información, yo ya les proporciono, ¿no? Todo, ¿no? Es decir, metodologías, instrumentos, muestra, métodos de contacto. Entonces, mi tarea también, ¿no? Como investigador, ¿no? De todo este proceso, será hacer un filtro también aquí para que estas personas sean las más idóneas para recolectar la información, obviamente, ¿no? Entonces, aquí entra todos esos criterios, ¿no? Seleccionar personal, capacitarlos, supervisarlos, validar el trabajo, ¿no? Y posteriormente evaluar ese trabajo de campo, ¿no? Entonces ahí entra ese criterio muy importante, ¿no? Dentro de lo que es esta etapa de lo que es la investigación de mercados, ¿no? Entonces es una parte muy importante, aunque no lo crean, ¿no? Porque imagínense, simplemente para ponerles un ejemplo, ¿no? Imagínense que dentro de lo que es el uso de instrumentos de investigación, por ejemplo, chicos, vamos a utilizar un cuestionario con preguntas abiertas, imagínense, ¿no? Entonces, una pregunta abierta, como ustedes ya saben, es una pregunta que está libre en cuanto a la respuesta, ¿no? Entonces, cada persona puede interpretar esas respuestas de diferente forma, ¿no?
Entonces, para eso, en ese caso, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Tendrá que ser con sumo mayor cuidado, ¿no? Con tal vez un mayor cuidado, ¿no? Pero bueno, no sucede mucho, ¿ya? Generalmente, ¿no? En el uso de instrumentos siempre va a ser preguntas cesadas y mixtas, ¿no? Porque analizar preguntas abiertas es muy complicado, ¿no? Como ya lo conocen, ¿no? Bien, entonces, aparte de todo eso, ¿no? En esta etapa de obtención de información, ¿no? Como ya se imaginarán, esta es la etapa que tal vez lleva un poco más de tiempo porque aquí estamos ya un poco filtrando la información que nosotros necesitamos para solucionar un problema. Entonces, va a llevar un poco de tiempo, ¿no? Sobre todo si la amplitud de personas de las cuales necesitamos una determinada información es un tanto grande, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, algunas situaciones que van a ser importantes, ¿no? Para la obtención de la información, chicos, va a ser, ¿no? Lo que es la definición de la población y la muestra, ¿no? Entonces, en eso también está lo que es el proceso de muestreo, ¿no? Entonces, muchas veces los investigadores se equivocan en esta parte al plantear directamente de forma aleatoria lo que es una muestra y una población, cosa que no debería hacerse, ¿ya? Es decir, simplemente decir voy a hacer una muestra, voy a trabajar con una muestra de 100 personas, ¿no? Eh, puede llegar a afectar lo que es la obtención de información, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante y siempre se recomienda seguir, ¿no? Lo que es la definición de población y muestra y el proceso del muestreo, ¿no? Ustedes ya conocen qué es población, qué es muestra, y el proceso de muestreo nos falta ver, ¿no? Y lo vamos a ver en la unidad número 7 y cómo es su planteamiento, ¿no? Que ayuda mucho en esta parte de investigación, ¿no? Y también definir lo que son algunos alcances para el proceso investigativo, chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alcance geográfico, ¿no? Es decir, establecer los límites del trabajo de investigación, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante, ¿no? Imagínense que nosotros realizamos un proceso de investigación, tenemos un equipo de trabajo que se va a encargar, ¿no? De recolectar la información. Entonces, definir algunos límites geográficos, ¿no? Para esta investigación en específico puede ser muy importante para recolectar la información, ¿no? Por ejemplo, imagínense a poner un límite, ¿no? En un proceso de investigación, decir al equipo de trabajo, ¿no? Solamente van a abarcar la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, porque los resultados, ¿no? En el sondeo que hemos hecho, en el planteamiento del problema, objetivos, ¿no? Y en la parte, ¿no? De definir las fuentes de información, hemos llegado a la conclusión, no se puede decir, ¿no? Que nuestro producto es más comercializado en estas dos ciudades, ¿no? Entonces, ahí establecemos ese límite, ¿no? Para que, por ejemplo, ¿no? Y ha sucedido en muchas ocasiones, ¿no? Tal vez las personas que van a recolectar la información se salgan de ese rango, ¿no? De límites, ¿no? Donde se tiene que recolectar la información que va a ser la que necesitamos. Y obviamente, si se salen de ese rango, la información que se va a filtrar puede ser ya distorsionada, ¿no? Entonces, eso también es muy, pero muy importante, ¿no? Definir el alcance geográfico, ¿no? Entonces, aquí esto está relacionado mucho, ¿no? Con lo que les hablaba ayer, los criterios de segmentación que hemos recordado, ¿no? Y también, otro tipo de alcance que también podemos mencionar es el temporal, ¿no? Es decir, definir intervalos de tiempo para la validez de los datos obtenidos, ¿no? También muy importante, ¿no? No es simplemente decir, ya tenemos el equipo, entonces vayan a realizar todo el proceso desde colección de información, ¿no? Como ya les he dicho también ayer, la información tiene que darse para determinados momentos en el tiempo, según las necesidades que necesita la empresa, ¿no? Entonces, una información fuera de tiempo, fuera de un intervalo de tiempo, ya no nos puede servir para nada, ¿no? Les mencionaba el ejemplo del día de ayer, ¿no? Que si yo soy una empresa que vende juguetes, entonces mi mayor venta va a ser por Navidad, entonces para eso tendré que tomar en cuenta algunos intervalos de tiempo, si es que yo quiero realizar un proceso investigativo, ¿no? Y bueno, también por último mencionar algún tipo de alcance institucional, ¿no? Es decir, qué áreas organizacionales se verán afectadas por el proceso de investigación, ¿ya? Entonces, a estos chicos nos referimos es que muchas veces al momento de realizar un proceso de investigación de mercados, no solamente el área de marketing va a estar en juego o participando, ¿no? Sino también, como les dije, ¿no? La investigación de mercados puede abarcar la afectación a otras áreas organizacionales y mencionar, ¿no? Y decir qué áreas van a estar afectadas por este proceso
al momento de recolectar la información, es muy importante destacarlo para que ya se sepa de antemano, ¿no? Que al momento de obtener la información, analizarla y obviamente tomar una determinada decisión, se sepa, ¿no? De antemano, vuelvo a repetir, que una determinada área se va a ver afectada por esa decisión, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Entonces, son algunos criterios simplemente, ¿no? Para el tema de la obtención de la información, ¿no? Entonces, este proceso que ven aquí, ¿no? Seleccionar, capacitar, supervisar, validar y evaluar, es todo el proceso que tenemos en la parte de obtener la información, ¿no? Entonces, esto puede llevar tiempo, ¿no? Pero obviamente no un tiempo muy extenso. Este tiempo tiene que ser definido, ¿no? Para la validez de los datos, como ya les dije anteriormente, ¿no? Entonces, eso entraría, chicos, ¿no? En la parte, ¿no? Del tercer paso, ¿no? Entonces, pasemos ahora al cuarto paso, que es el siguiente, ¿no? El análisis de la información, ¿no? Entonces, acá, hasta este punto, lo que sucede, chicos, es que, no sé, supónganse que el equipo de trabajadores, ¿no? Que nosotros hemos tenido para recolectar la información, ha terminado ya con el proceso o el filtro de investigación, ¿ya? Se han llenado las encuestas, se han hecho las entrevistas, se han hecho los experimentos correspondientes, no lo sé, dependiendo qué metodología utilicemos. Entonces ya tenemos la información. Entonces, ahora, en esta parte, lo que se tiene que hacer es preparar esos datos para que obviamente se puedan analizar y se puedan comprender, ¿no? Entonces, aquí, como ya les decía a un principio, chicos, entra toda la parte, ¿no? De que puede ser muy útil, que es la parte de la estadística, ¿no? Llevar esa información, ¿no? A las tablas de distribución de frecuencias, usar los gráficos estadísticos para que la información esté mucho más comprensible, mucho más fácil de poder analizar, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa primera etapa, ¿no? Que es la preparación preliminar del plan de análisis de datos, ¿no? Entonces, ahí entra netamente lo que es la parte estadística, ¿no? Lo que hemos visto en una anterior materia con mi persona, ¿no? Hablamos de revisar también el tema del cuestionario, es decir, revisar los resultados, ¿no? Que hemos obtenido, ¿no? De los cuestionarios que se han realizado. Hacer una edición, es decir, llevar tal vez, ¿no? Y hacer una codificación y una transcripción y una depuración de datos, ¿no? A lo que son los datos, ¿no? A las tablas de distribución, a los gráficos, ¿no? Para hacer un ajuste estadístico de los datos, ¿no? Y obviamente una vez que tengamos, ¿no? Los datos ya en tablas, en gráficos, ¿no? Que generalmente es lo que más se utiliza, elegir, ¿no? Alguna estrategia de análisis de datos, ¿ya? Es decir, tenemos ya la información, y bueno, posteriormente a eso, ya podemos nosotros, ¿no? Que somos los encargados, ¿no? De este proceso de investigación, analizar los resultados, ¿no? Y llegar y a tener algún tipo de conclusión, ¿no? O también apoyarnos, ¿no? En algún tipo, ¿no? De aplicación, software, ¿no? Algún tipo de métricas, ¿no? O indicadores, perdón, que hemos visto, por ejemplo, en la parte, ¿no? De estadística, como ser medidas de tendencia central, medidas de dispersión, lo que nos proporcionaban las regresiones, ¿no? Proyecciones y demás cosas, o otro tipo, ¿no? De indicadores que tienen diferentes softwares, ¿no? Para la toma de decisiones, para pasar al siguiente paso, ¿no? Que sería el paso 5, ¿no? Que es la presentación de los resultados, ¿no? Bien, pero bueno, entonces aquí, chicos, lo único que sucede es, supónganse, o mejor dicho, imagínense, todo lo que hemos visto en la parte primera, ¿no? De estadística, ¿no? La elaboración de las tablas, llevarlos a los gráficos, ¿no? Esto con el fin, ¿no? De que se presenten de esta forma y posteriormente, ¿no? La analicemos y finalmente lleguemos al último paso, que es la presentación de resultados, ¿no? Entonces, este último paso, ¿no, chicos? Como ya se imaginarán, es la etapa definitoria, ¿no? Y culminante, ¿no? De lo que es todo este proceso de investigación, ¿no? Es decir, en esta parte se va a preparar un informe final, ¿ya? A las personas interesadas, ¿no? Que han autorizado, podemos decir, todo este proceso de investigación, ¿no? Entonces, este informe y la forma en cómo se va a presentar, ¿no? Va a estar sujeta a los anteriores pasos, ¿no? Es decir, todo lo que hemos hecho aquí en los 4 pasos anteriores tendría que ir en este informe, ¿ya? De forma muy completa. Obviamente para que la persona a la que le entreguemos, o si nosotros somos los que estamos realizando la investigación, somos los encargados, tengamos que
obviamente, poder procesarlo, ¿no? Y tomar algún tipo, ¿no? De decisión en cuestión, ¿no? Entonces, algunos puntos que sí o sí tiene que tener esta presentación o este informe final es una introducción, una metodología, gráficos, tablas y resultados, ¿no? Entonces, la parte de introducción sería el planteamiento del problema, sería la parte de definición de objetivos, ¿no? La metodología sería el paso número 2 y el paso número 3, ¿no? ¿Qué metodología hemos elegido para las fuentes de información? Cómo hemos llevado el proceso de selección para el equipo de trabajo y lo que hemos hecho en el paso número 4, gráficos y tablas, ¿no? Análisis de la información y en el paso número 5, ¿no? Los resultados, las conclusiones y recomendaciones que puede tener este informe final de la investigación de mercados, ¿no? Eso es lo que tiene al final, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Algunos aspectos que van en la parte de resultados. La interpretación de todos esos datos que hemos conseguido, las conclusiones a las cuales llegamos, es decir, ¿no? Si vamos a plantear alguna solución en concreto y alguna que otra recomendación, ¿no? Entonces, ahí terminaría, chicos, ¿no? Toda esta parte, ¿no? De lo que es la presentación de los resultados y con ende terminaría todo el proceso de investigación de mercados, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones, ¿no? Y simplemente para mostrarles, ¿no? Todo esto, ¿no? Que es un proceso más exhaustivo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, los tiempos, ¿no? Para desarrollar todo este proceso de investigación, ¿no? Esto obviamente para que estén acordes, ¿no? A los objetivos y a las personas que están encargadas del mismo, ¿no? En segundo lugar, dice, tenemos que tomar en cuenta que en los instrumentos a usarse para el proceso, que generalmente es el cuestionario, estos se van a elegir de acuerdo al problema y al tipo de objetivo a alcanzar, ¿no? Entonces va a ser muy importante relacionar el instrumento con el problema y el objetivo que se pueda plantear, ¿no? Ahora, tercer lugar, puede usarse uno o más instrumentos para realizar el proceso de investigación de mercados, ¿ya? Entonces, aquí está mal el término instrumentos. A lo que más me quiero referir acá es a la metodología, ¿ya? Es decir, que dentro de un proceso de investigación de mercados, chicos, se puede utilizar dos o más metodologías para la recolección de información. Si es que el tiempo, ¿no? Y la capacidad en general de la empresa da lugar a que nosotros podamos hacer todas esas actividades, ¿no? Es decir, puedo realizar una metodología, ¿no? A nivel de encuestas y también podría hacer una metodología de observación, ¿ya? Siempre y cuando fundamentemos, ¿no? Que es necesario realizarla, ¿no? Y bueno, por último, al finalizar todo este proceso, como les decía, ¿no? En el último paso, se recomienda que los resultados obtenidos sean analizados e interpretados para su uso correspondiente, ¿ya? Entonces, en los resultados, ¿no, chicos? En esta parte, ¿no? Cuando hablamos de la interpretación, conclusiones y recomendaciones, generalmente va lo que les mostré aquí, en la parte de los objetivos, ¿no? Va el diagnóstico, va la alternativa de solución, va la propuesta y también la viabilidad de la propuesta. Y todo esto obviamente se hace con toda la información que se pueda recolectar, ¿no? También va a depender, ¿no? De la complejidad de la información que se recolecte, ¿no? Entonces, como ven, es un proceso que aquí en esencia parece bastante corto, pero en la realidad puede llevar bastante tiempo, ¿no? Entonces, simplemente para finalizar, chicos, les muestro aquí un gráfico, ¿no? O bueno, un flujo, ¿no? Un flujo de proceso que muestra todo lo que les acabo de explicar, tal vez de una forma un poco más ampliada, ¿no? Aquí tenemos como primer paso, ¿no? Selección y definición del tema de investigación, ¿ya? Muchos lo toman esto como el primer paso del proceso de investigación de mercados, ¿no? Es decir, no es directamente al problema, sino que le dan un nombre al proceso de investigación. Definimos la investigación que vamos a realizar, ¿no? Aquí entraría el segundo paso, ¿no? Que ya les he explicado, ¿no? Que en el proceso que les expliqué es el primer paso, que es la definición del problema de investigación, ¿no? Aquí entraría el planteamiento del problema, la formulación del problema y la sistematización de lo que es el problema, las tres etapas que les expliqué, ¿no? Luego, tenemos un tercer paso que es definir los objetivos. Como ven, aquí está aparte, ¿ya? Entonces, si en lo que yo les expliqué está junto es porque ambos van de la mano. Pero en este caso, en este flujo, ¿no? Para comprenderse de forma más independiente, se puede poner aparte, ¿no? Definición de objetivo general, definición de objetivos específicos, ¿no? Ahora, pasos adicionales tal vez, ¿no? Que no hemos visto, pero que pueden entrar.
conocer el paso número 4, justificación, ¿ya? ¿Y qué es la justificación? Simplemente, ¿no? Para explicarles un poco, ¿ya? Cuando hablamos de una etapa de justificación, nos referimos, ¿no? A que vamos a fundamentar por qué estamos realizando todo este proceso de investigación de mercados, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿En qué va a ayudar a la empresa? ¿En qué va a ayudar a nivel económico? ¿En qué va a ayudar a nivel social? Cuando hablamos a nivel social, nos referimos a los clientes, ¿no? Y demás cosas, ¿no? Entonces, todo eso se justifica en esta etapa, ¿no? Luego, paso número 5. También se puede mencionar aquí un marco de referencia. Entonces, dentro del marco de referencia entra lo que es el conocido marco teórico y el marco conceptual, ya que muchas veces puede llegar a ingresar dentro de la metodología, ¿ya? Sobre todo si queremos tener algún tipo, ¿no? De alguna actividad un tanto compleja que en todo el proceso puede llegar a necesitarse conocer, ¿no? Entonces, eso entra en el marco teórico, es decir, algunas actividades teóricas que se van a plantear y el marco conceptual, como muchos de ustedes conocerán, son de conceptos, ¿no? De diferentes términos, ¿no? O actividades, ¿no? Que tal vez pueden ser, eh, en primera instancia, difíciles de comprender, ¿no? Entonces, todo eso puede entrar en esta etapa, ¿no? Y luego tenemos la etapa 6, ¿no? Que es diferente, ¿no? Que es el diseño de la investigación, que aquí entraría, ¿no? El paso número 2 y el paso número 3 que les expliqué anteriormente, que sería el desarrollo de las fuentes y la obtención de la información, ¿no? Aquí hablamos, ¿no? Del uso de tipos de investigación, ¿no? Lo que les dije, ¿no? Lo que hemos visto ayer. Uso de investigación exploratoria o uso de investigación concluyente, ¿no? Luego, el siguiente punto, fuentes y técnicas de recolección de información, ¿no? Utilizar datos secundarios o datos primarios, ¿no? Y por último, ¿no? Las técnicas estadísticas, que sería lo que es el análisis de la información, diseño de muestra y la tabulación, ordenamiento y procesamiento de los datos, ¿no? Y bueno, paso número 7, análisis de los resultados, ¿no? Utilizar indicadores, softwares, ¿no? Que apoyen obviamente los resultados. Y lo que les mencioné en la última etapa, la presentación del informe final, ¿no? Entonces, como ven, esta es otra forma, obviamente, de sintetizar todo el proceso de investigación de mercados, aquí viendo, ¿no? Una serie de pasos un tanto más ampliada. Entonces, aquí podemos decir, chicos, ¿no? Que todo este flujo que ven acá de pasos, ¿no? Para el proceso de investigación de mercados es tal vez el más completo en cuanto a exigencias, se puede decir, dentro de lo que es la elaboración en general, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, puede ser que se topen con algún tipo de esta situación, si es que llegan a realizar esta actividad, ¿no? Entonces, esto con el fin de facilitar, ¿no? Varias actividades que se vayan a realizar en el proceso de investigación. Entonces, como ven, es una actividad bastante compleja, entonces nos hemos tratado de enfocar más, ¿no? En la parte de definición del problema, objetivos, ¿no? En esta unidad. Ya saben, ¿no? En el tema de las técnicas estadísticas, ¿no? Cómo se tabula, cómo se va procesando la información en tablas estadísticas y también algunos criterios de análisis, ¿no? Obviamente, ¿no, chicos? Entonces, lo único que nos faltaría aquí es ahondar, ¿no? En lo que es los tipos de investigación, ¿no? Que ya hemos explicado un poco, y las fuentes y técnicas de recolección de datos, ¿no? Y también el tema del muestreo, que en la anterior materia que es estadística teníamos que verlo, pero lamentablemente por tiempo no lo pudimos ver, ¿no? Entonces, como ven, estadística está un tanto ligada a todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es por eso les decía en su momento, ¿no? Que estadística es muy importante para la parte de investigación de mercados, ¿no? Y bueno, el tema de la presentación del informe final, obviamente ya es individualmente de cada uno, ¿no? Cómo realiza la presentación de un informe, ¿no? Entonces, eso ya es más subjetivo, ¿no? Ahí hablamos ya simplemente de estética, de gustos, ¿no? De cómo uno realiza, ¿no? Entonces, no tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que vamos a ver dentro de la materia, ¿no? Bien, chicos, entonces ese sería explicando, ¿no? De forma general todo el proceso, ¿no? De la investigación de mercados, ¿no? Entonces, nos falta ahondar, como les digo, ¿no? En la parte 6, ¿no? Que está aquí enumerado en la parte 6, que es el diseño de la investigación, ¿no? El cual es ahondar un poco más en las metodologías, que es exploratoria y concluyente, que ayer ya hemos hablado un poco, y hablar de las fuentes y técnicas de recolección de información, es decir, cómo plantearlas, ¿no? Y además del muestreo. Entonces, eso nos faltaría ver dentro de todo el proceso, ¿no? De lo que es la investigación de mercados. Y con eso ya, en esencia, tendrían todos los criterios, ¿no? Para poder realizar una investigación de mercados, ¿no? Entonces, bueno,
eso lo vamos a ver en siguientes unidades, ¿no? Entonces, por el día de hoy, ahí vamos a quedar y con eso terminaríamos la unidad número 3. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por esta unidad, chicos. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar aquí la grabación.